Estamos desde la Ciudad de México, recuerden ustedes, estamos en Planeta 2013, Televisión, y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Recuerden ustedes que todos los viernes y martes estamos aquí, los martes, de 3 a 4 de la tarde. Hoy estamos un poco retrasados por problemas, algunos elementos de tipo técnico, pero estamos aquí, amigos, para continuar con ustedes en algunos trabajos de la interpretación y la lectura de editorial periodística que transmitimos martes y viernes con ustedes. Recuerden, martes de 3 a 4 de la tarde y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Y estamos ahora iniciando algunas actividades muy importantes, amigos, precisamente con lo que está sucediendo en esta etapa del gobierno federal, y también estamos mencionando algunas circunstancias que se han dado en el gobierno federal. Y empezamos. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ha hecho una serie de comentarios durante estos últimos días sobre el sector petrolero. Cárdenas reprocha el desmantelamiento del sector petrolero. Coaliciones no proponen un cambio o política energética. Costó muchos años construir una industria que ahora se ha quedado sin inversiones. Se requiere un mejor manejo de reservas, más exploración e impulsar energía limpia, dice el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El ingeniero considera que el general y presidente Lázaro Cárdenas, quien determinó la expropiación petrolera, vería con mucha preocupación lo que ha estado pasando. Afirma que hoy Pemex invierte el 10% de lo que se hacía previo a la reforma de 2014. Acusa la entrega de un recurso fundamental y estratégico a la pérdida del manejo del Estado. Se publica en el periódico Milenio y escribe Luis Moreno en la Ciudad de México. En la sección Jornada dice lunes 19 de marzo de 2018, en la sección Política, se pudo en el pasado y no tiene por qué no poderse ahora. Llama a Cuauhtémoc Cárdenas a revertir la reforma energética. Sus hijos, sus nietos hicieron una guardia entre la cripta en la que se encuentran los restos del general Lázaro Cárdenas en el monumento a la revolución. Repudian el gasolinazo, aumentos a pasajes, peajes, privatización del agua, manifestaciones por un grupo de representantes ocupan casetas de cobro y realizan marchas en plantones en 4 estados. Protestan por la entrega del petróleo al extranjero por medio de la mal llamada reforma energética. En el Estado de México, los cobros en autopista aumentaron de 4 y 19 pesos, se señala. Escriben Salinas, Montoya, Villalpando y Heras en la sección Estados del periódico La Jornada. Ciudadanos y activistas se apoderaron de casetas de peaje en los estados de México, Hidalgo y Chihuahua la mañana de ayer en el contexto del 80 aniversario de la expropiación petrolera para manifestarse en contra de los altos precios de los combustibles y de los incrementos a los peajes en Mexicali, Baja California. En la sección del periódico Negocios, del periódico Milenio del domingo que acaba de pasar, mercado difícil, operadores virtuales no creen y no crecen en México. Empresas como Virgin Mobile y WEX siguen sin incrementar sus clientes en el país por la dura competencia de los gigantes de la telefonía como Telcel, Telefónica, ITT. Y sobre todo también hay una respuesta a través del mercado importante del petróleo. Dice, pero deben ofrecer algo diferente para llegarse más a los consumidores, analistas de CIU. Estas empresas necesitan infraestructuras de los gigantes de las telecomunicaciones. El periódico La Jornada nos da una denuncia muy importante que hemos estado comentando desde la semana pasada, y esto se publicó el domingo 18 de marzo de 2018. Directivo usó pensionista para fondear sus empresas con 570 millones de pesos. Cercano a Videgaray, José María de la Torre Berea llegó a la dirección de las Afores en 2013. Fue impugnado por anomalías en la asignación de contratos equivalentes a 700 millones de pesos.
Tras dejar el cargo en abril de 2017, se unió a Planigrupo, en la que invirtió más que en ICA. Y bueno, pues ahí estamos viendo pues algunos de los elementos que se han estado publicando, amigos, con toda esta respuesta de lo que ha sido estos desvíos de economía que ahora prácticamente al terminar el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, pues nos encontramos que se han desviado varios miles de millones de pesos sobre algunos elementos en las Afores, por ejemplo, y después cuando son supuestamente otorgados a ciertas compañías, en el caso de Foviste, que sabemos que ICA había sido abordado y se ha tomado el 10% de la estructura de preferencia de ICA y que debe de pertenecer ahora a Foviste, pero el dinero aportado, 20 millones de dólares, pues prácticamente han desaparecido de esta institución. Andrés Manuel López Obrador habla sobre el rescate del petróleo y la energía eléctrica. No cometeremos arbitrariedades. Asegura que no caerá en provocación alguna, aunque venga el siguiente presidente. Reitero que no caeré en ninguna provocación, aunque venga el presidente Enrique Peña Nieto, afirmó Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, después de que el jefe del Ejecutivo señaló que el 1 de julio se decidirá si se mantiene la reforma energética o se cancela. Es algo que yo no puedo entender, puesto que ya las contrataciones a grandes empresas internacionales norteamericanas, francesas e inglesas, holandesas, pues ya tienen la mayoría de estos contratos. En un video difundido en redes sociales, López Obrador manifestó que en el marco de la legalidad rescatará el petróleo y la industria eléctrica. No vamos a cometer ninguna arbitrariedad, mencionó el personaje. Y también tenemos el comentario que estábamos haciendo hace un momento sobre lo publicado en La Jornada el domingo 18 de marzo. Dice lo siguiente: una de ellas, Planigrupo, recibió 570 millones de pesos más lo invertido en ICA. Y vamos a un corte, amigos, de identificación de canal, y regresamos en un minuto para continuar con esta información.
Amigos, estamos aquí nuevamente, fuimos a una identificación de canales, recuerden ustedes, estamos en tertulia vespertina y nocturna, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, productora Karina, quien nos está haciendo el favor de ubicarnos en, imágenes con los temas que se están comentando a través de lo acontecido en esta última semana. Estábamos hablando precisamente de uno de los problemas que se están presentando ahora, la salida del presidente Enrique Peña Nieto, acerca de la distribución económica que se tienen, sobre todo de pensionistas, y recordábamos que la jornada del domingo 18 de marzo nos han hecho las informaciones de lo que ha acontecido. Extitular accionista de otras dos firmas fondeadas por pensionista, desde su designación apoyado por Videgaray, José María de la Torre, fue acusado de irregularidades. Además de rescatar a la constructora ICA, el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores del Estado, pensionista, en los tiempos en que era manejado por José María de la Torre Berea, financió las empresas RLH Propiedad y Planigrupo, de las cuales el funcionario fue accionista. Bueno, aquí vemos el robo descarado que hacen algunos de los empleados del presidente Enrique Peña Nieto y que ahora se están descubriendo muchas de las tropelías después del último gobernador que fue llevado a la cárcel en Veracruz por robar más de 2.400 millones de pesos distribuidos probablemente al Partido Revolucionario Institucional para efectuar algunas acciones. Esto es parte de la información que escribe Roberto Garduño y Enrique Méndez, el domingo 18 de marzo de 2018 en la sección política del periódico La Jornada. Pasamos a la siguiente: estudio de la iniciativa privada con datos de presidencia. Alcanzará el 73% la ejecución de plan de infraestructura. Fueron cancelados dos de los principales proyectos del sexenio, el Tren México-Querétaro y el Transpeninsular en energía. La inversión llegará a 3.897 millones de pesos y el 54.4% de lo esperado. Dice, se queda corto. El difícil entorno económico externo, la reducción de los precios del petróleo y la inestabilidad financiera internacional también inhibieron los flujos del capital. Pero queremos recordar precisamente que el Tren México-Querétaro pues fue prohibido debido a que la aplicación de más de 15,000 millones de pesos en el Tren México-Querétaro, pues también, como iba a ser construido por China, no se permitió esta ubicación por no convenir a los Estados Unidos que se realizara este proyecto. En el periódico Crónica del Metro nos dice, lamenta Enrique Peña Nieto, presidente de México, rigidez legal para opinar de elecciones. Es obligatorio para el gobierno hacer balance y mantener rumbo para que lo bueno siga contando, dice al entregar en Michoacán una obra en carretera. Evidentemente el presidente Enrique Peña Nieto pues nos habla del Instituto Nacional Electoral con todo lo que está aconteciendo en esta campaña para darle preferencia al Partido Revolucionario Institucional. La rigidez del marco legal impide fijar postura electoral. Al inaugurar 4 obras de infraestructura carretera en Michoacán, el presidente lamentó no poder opinar sobre el proceso. Destaca logros de su administración que son, dijo, en toda la sociedad hay que hacer un balance. Es muy interesante cómo la mención de este artículo por parte de Cecilia Telles Cortés pues nos habla del mensaje que da el presidente Enrique Peña Nieto, pero la ubicación real es que siempre está hablando de la contienda política que se tiene y de repente en algunas inauguraciones pues de repente suelta su información el presidente. Peña pide seguir con crecimiento, aplaude inversión, afirma que la infraestructura en comunicaciones y transportes se han destinado 7.700.000 millones de pesos. Al inaugurar el tramo carretero del Tuito Melaque, que en su primera etapa en Jalisco, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró a unos meses de concluir su administración
que este sexenio es cuanto más se ha invertido en el país en materia de infraestructura, en comunicaciones y transportes, a alcanzar una cifra de 7.007.000 millones de pesos en las inversiones. La competencia a la baja de la economía, y entramos precisamente a los rubros de lo que está aconteciendo en estas últimas fechas en la economía en el país. Nuevas marcas obligan a mejorar, competencia baja, precios de gasolinas. Marcelino Madrigal, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, reporta la entrada de 4 empresas este año, en total van 37. Los ojos del mundo están en México, hoy tenemos nuevos jugadores para brindar mejor servicio, dice Marcelino Madrigal, comisionado para estas actividades. En la sección dinero del periódico Excelsior, mercados de combustible urge mayor competencia. Con más participantes se verán reducciones de los precios, afirmó Marcelino Madrigal, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, previo al foro global que se inicia en estos días. El mercado de los combustibles, escribe Litzay Esquivel. La competencia mejorará precios. 37 nuevas marcas de gasolinerías diferentes a Pemex operan en el país con 2.442 estaciones de servicio. Bueno, también, aunque el artículo no lo dice, sabemos que el señor Carlos Slim pues también tiene un número determinado de gasolineras para evitar el monopolio con otras estructuras. El periódico La Razón nos habla, dice, amarra el sector energético, inversión por 200.000 millones de dólares a 80 años de la expropiación petrolera. De acuerdo, el presidente destaca que esos recursos serán base del crecimiento de los próximos años. También en esta área atrae capitales como nunca. Señala que reformas estructurales orientan la actividad de la empresa productiva del Estado hacia la generación de valor, reconocen algunos trabajadores. Y bueno, pues nos habla de la competitividad de Pemex, que atrae más inversiones que nunca, e inaugura y descubre una placa del 80 aniversario de la expropiación petrolera. Y bueno, pues nos presentan una serie de documentos sobre ello, con los niveles de transporte, hablan del General Cárdenas, la industria histórica, hace casi siglo y medio de explotación de los hidrocarburos, ha sido constante en México, y sobre todo la presencia de los buques tanque cargadores de petróleo para transportar a diferentes lugares, no solamente en América Latina, sino en Europa. Y empieza la competencia abiertamente después de que grandes empresas como holandesa, Inglaterra, Francia y Estados Unidos pues están acaparando los hechos de los contratos para manejar el petróleo. El aniversario de la expropiación, de acuerdo, encabezados por su líder y trabajadores de Pemex, corearon consignas a favor de la expropiación y del presidente. Otro de los temas que se han presentado es con esta problemática que tiene Venezuela, pero el gobierno de México se ha refugiado con el candidato de la Luis Almagro, candidato de la Organización de Estados Americanos. Dice estar preocupado por homicidios de aspirantes a puestos de elección popular. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó que es mejor llevar a cabo una investigación cuando alguien es candidato que cuando ya es presidente. Bueno, en estos momentos se están cubriendo algunas acciones con la corrupción de algunos personajes, no solamente para presidente de México, diputados, senadores, presidentes municipales, etcétera. En referencia a las acusaciones contra Ricardo Anaya por lavado de dinero, dijo que la Organización de Estados Americanos cree que la independencia del Poder Judicial, y creemos que las investigaciones contra la corrupción tienen que hacerse al momento de que sea necesario. Nadie está inmunizado. Es un virus muy extendido y por lo tanto hay que dar señales claras, respuestas claras al respecto.
Y bueno, pues es parte de lo que se está manejando, no solamente a nivel en México, a nivel internacional. Y recordemos que este señor Almagro pues ha sido uno de los antagónicos directamente con el presidente de Venezuela, el señor Maduro. Otro de los temas que han aparecido en los periódicos y que se ha publicado algunos eventos del señor Donald Trump en los Estados Unidos al hacer los reclamos y la comunicación que ha tenido con el señor Enrique Peña Nieto, presidente de México. Peña dice, está loco y es un cobarde. Tal aseveración demuestra fehacientemente la vulgaridad del presidente Donald Trump. Trump calificó de loco a quien ostenta el cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto. Se trata de alguien que difícilmente enorgullecerá a sus conciudadanos del pueblo de los Estados Unidos, un sujeto impresentable, carente de educación y ajeno a las formas más elementales de urbanidad y de diplomacia. Otro de los temas a la hora de prácticamente ya terminar su sexenio el presidente Enrique Peña Nieto han sido la publicación y los informes llegados a México, a la Secretaría de Gobernación, y el gobierno rechaza el informe, el gobierno mexicano. Dice, exhibe la Organización de las Naciones Unidas a Enrique Peña Nieto como torturador. El informe detalla que por lo menos 34 personas detenidas por las desapariciones de los 43 de Ayotzinapa fueron torturados, y en eso se basa el reclamo que se tiene con respecto al gobierno de México, y en estos momentos está en cartera política toda la problemática que se tiene. Ayotzinapa, Organización de las Naciones Unidas, acusa 34 casos de tortura. A base de golpes fueron obligados a inculparse a ellos y a otros por la desaparición de los 43 normalistas. Y regresamos al tema del petróleo. Aniversario de la expropiación petrolera, sus 80, Pemex pelea mercado. Carlos Alberto Treviño, director general de la empresa, asegura que la reforma energética los mantiene como una empresa, la empresa más grande de México. Dice, y se busca estabilizar una situación financiera. Pasamos a la sección negocios y hablamos ahora del Tratado de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos-México. Se calienta la renegociación de Guajardo, quien viaja a Washington. Frenan negociaciones técnicas en Ciudad de México para consultas del negociador de Estados Unidos, mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores habla diálogo, sobre todo en economía. Representantes comerciales preguntan a General Motors y Ford, que pide evitar la manipulación de divisas. Exige que se mantengan las actuales reglas de origen, aunque acepta cambios de autos eléctricos y autónomos. Septiembre letal. Pasamos ahora a algunas actividades sobre el terremoto visto con rigor periodístico. El volumen compila el trabajo de reporteros, columnistas y fotógrafos e ilustradores de Milenio que documentan la tragedia y la solidaridad. Escribe Jesús Alejo Santiago en la sección México Cultura del periódico Milenio. Metro con capacidad para construir trenes. Mancera perfila proyecto con CONACYT, Sinvestaf y Universidad Nacional Autónoma de México. El mandatario entregó vagones rehabilitados con una inversión de 235 millones de pesos. Candidatos no pueden evadir reconstrucción. El doctor Mancera entrega apoyos a propietarios afectados. El jefe de gobierno reconoce que los ataques a su administración son normales, pues forman parte de las campañas electorales. Los damnificados viven el calvario burócrata. Los habitantes de Petén 915 han enfrentado trámites engorrosos. El 19 de septiembre pasado, María de Jesús Ugalde perdió a su madre y su patrimonio en un instante. Además, en 6 meses ha tenido que enfrentarse a trámites engorrosos entre oficinas de gobierno y portales de internet
que no han permitido que el gobierno de la Ciudad de México arranque la reconstrucción de los edificios habitantes en la prolongación de Petén 915. Y quiero informar hacia el futuro, amigos, que vamos a tener una serie de entrevistas de estudiantes universitarios que están apoyando a todas estas personas que han tenido problemas con el terremoto, y hablaremos con estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la unidad Xochimilco. Exigen el gobierno privilegiar a vecinos, no a grandes inmobiliarias. Colonos de los Pedregales de Coyoacán acusan que les falta agua por su oposición a otros edificios. Rechazan propuestas de la Secretaría de Acción en México de colocar válvulas para controlar el flujo de líquido. Ya hemos hablado acerca de toda la problemática que se ha dado con el cierre de cierto tipo de válvulas en algunos lugares en la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México reconoce a pueblos originarios, pero viola sus derechos básicos. Habla Bernal Flores Guerrero, asesor legal de las comunidades en Coajimalpa. La Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó al gobierno del Distrito Federal a legislar para que sean considerados en las consultas. Reforzarán 130 directores responsables de obra dictámenes de edificios dañados por el sismo. Defiende el Ejecutivo local las acciones de su administración en materia de reconstrucción. Recorrerán de nuevo las zonas más afectadas para ubicar y determinar las obras a realizar. Crean brigadas para revisar inmuebles dañados en el 19 de septiembre. El jefe de gobierno dijo que se podrá hacer una segunda o tercera revisión de viviendas afectadas. En la Ciudad de México informará sobre emisiones contaminantes. El fin de reporte es establecer medidas para mejorar el ambiente en la capital. Burocracia retrasa obras. Aún no entregan todavía la ayuda económica en el estado de Morelos. Ante la difusión de las autoridades, muchos optaron por reconstruir por su cuenta. Ahora ya no les alcanza la economía en la reconstrucción de sus viviendas. Excelsior, lunes 19 de marzo, publica: aún esperan que se haga justicia. Escribe Claudia Solera. En el Repsamen, la escuela Enrique Repsamen, el dolor no cesa. A 6 meses del derrumbe del colegio por el sismo del 19 de septiembre, padres de familia levantaron un altar en memoria de alumnos, maestros y trabajadores. Carlos Montserrat Cordero, madre de Alejandra. Miriam Rodríguez Guiz, madre de José Eduardo. María González, hermana de Gloria, trabajadora de limpieza. Marcela Arana, psicóloga que apoya a los padres de familia. En la sección comunidad nos dice lo siguiente: lunes 19 de marzo, a 6 meses del sismo tienen miedo de reconstruir sobre grietas. Damnificados en el campamento Rosalita tienen dinero del Fondem, pero no estudios de suelo. Calle Génova, lista el próximo viernes, zona rosa. En un total de 26 locales ubicados en Paseo de la Reforma y Hamburgo, preparan para reabrir después de 6 meses de inactividad comercial, luego de que la Secretaría de Obras capitalina concluyó la demolición del edificio de Génova 33, se alista la reapertura de los locales. La reconstrucción que se da sobre grietas le preocupa mucho a los habitantes del campamento de la calle de Rosalita en Iztapalapa. Aseguran que son presionados para reedificar sus casas sobre las fallas de la tierra. No tienen baños ni agua desde hace un mes. Hoy vence el plazo para entregar Metrobús de la línea 7, trabajos a marchas forzadas en la víspera. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera informó que la nueva línea comenzará a operar, y estamos hablando el día de hoy, miércoles 28 de febrero. No habrá evento de inauguración, pues la gente quiere que funcione más, que nosotros no estemos paseando por Paseo de la Reforma. Bueno, amigos, pues estamos despidiendo nuestro programa y nos vemos el próximo viernes aquí de 4 a 5 de la tarde, donde tendremos tertulia matutina, vespertina y nocturna
de acuerdo a nuestro tema del viernes de 4 a 5 de la tarde, haciendo comentarios de la publicación de los periódicos de circulación nacional durante la semana. Le damos las gracias a Karina, quien es nuestra productora. Nos despedimos de ustedes, un servidor, Carlos Jiménez Hidalgo, y nos vemos el próximo viernes de 4 a 5 de la tarde, tertulia vespertina y nocturna. Hasta la próxima, amigos.